La parálisis de sueño es un trastorno que se produce entre el sueño y la vigilia. Esta puede ser en momentos en los que intentas conciliar el sueño o en el momento en que despiertas. La persona que sufre la parálisis de sueño suele despertar de una manera brusca, conservando la plenitud de la conciencia de sus pensamientos, pero se mantiene paralizado físicamente. Es como sentirse atrapado en nuestro propio cuerpo. Durante la parálisis de sueño, se pueden abrir los ojos, pero no es posible emitir sonido ni mover las extremidades de nuestro cuerpo. Y al no poderse mover, se experimenta una sensación de angustia y miedo por estar viviendo un episodio desagradable. La persona que experimenta la parálisis de sueño suele tener alucinaciones auditivas y también alucinaciones visuales. Dicho trastorno es generado por la intrusión anormal del estado REM, movimiento ocular rápido, en el estado de la vigilia. Literalmente, la persona se encuentra despierta, pero parte del cerebro sigue sumido en el sueño. En la fase REM, el cerebro abstiene el movimiento en la mayoría de los músculos, con el fin de evitar que representemos los sueños y nos lesionemos de forma involuntaria, y es por eso que se produce la parálisis corporal. La parálisis de sueño se manifiesta en personas sometidas a altos niveles de estrés, cansancio y jet lag. Cuando alcanzan la etapa profunda del sueño con mucha rapidez antes de las primeras 2 horas y que acostumbran quedarse dormidos boca arriba. Para resolver este problema se debe descansar a menudo lo suficiente. La parálisis de sueño se presenta de forma constante en personas que sufren ansiedad, trastorno bipolar, depresión y trastorno de estrés postraumático. Estos ataques con frecuencia conllevan a sentir terror de la muerte inminente, debido a que las alucinaciones que se producen suelen ser totalmente espeluznantes y perversas. En ciertos casos se suele alucinar a un ser horrible que se sienta sobre el pecho y oprime la respiración. Este ser no existe, solamente es un producto de las visiones de la parálisis de sueño. Todo lo que se ve, todo lo que se oye o todo lo que se suele oler durante la parálisis no existe, no es real, y por esta razón es que no existe un riesgo para nuestra vida durante este trastorno. Normalmente, la parálisis de sueño desaparece en pocos minutos. En algunos casos, hay personas que se encuentran alrededor de la persona que está sufriendo la parálisis de sueño y corren alarmadas a hacer un contacto con esta persona con el fin de que se despierte de esa pesadilla que está viviendo. Cuando ya se está despierto, es aconsejable levantarse y moverse, ya que si no lo haces, existe la posibilidad de que vuelvas a experimentar nuevamente la parálisis de sueño. Esta atroz alteración cerebral ocurre desde tiempos inmemorables y es probable que sea la explicación a muchas cosas paranormales que muchas personas dicen haber tenido al anochecer.